Mi exnovia feminista me arruinó la vida con mentiras, me acusó de lo peor y hasta mi propia familia me abandonó. Pero me levanté, rehice mi vida y cuando quiso volver, le hice pagar cada lágrima que derramé. Si alguien me hubiera dicho hace unos años que una relación podía destruir tu vida por completo, que perderías tu dignidad, tu familia y hasta el respeto de la sociedad, no lo habría creído. Pensaba que esas cosas solo pasaban en películas o historias exageradas en Internet. Pero no. Me pasó a mí. Y lo peor es que no solo me destrozaron, sino que lo hicieron con mentiras. Mi nombre es Gabriel y conocí a Sara, mi ex, en octubre de mi segundo año en la universidad. Estaba en una clase optativa de ética que tomé solo para llenar créditos, y ahí estaba ella, sentada en la segunda fila, con el pelo corto teñido de morado brillante y un piercing en la nariz que brillaba cada vez que el sol se colaba por la ventana. Sara tenía esa energía que te hace girar la cabeza, hablaba rápido, gesticulaba con las manos como si estuviera dirigiendo una orquesta, y siempre tenía una opinión, sobre todo. Estudiaba sociología, y no pasaba un día sin que mencionara el feminismo, el patriarcado o cómo los hombres tienen que desaprender sus privilegios. Al principio, me parecía fascinante. Yo era un tipo sencillo, 22 años, estudiante de ingeniería, criado en una familia conservadora pero decente, de esas que te enseñan a trabajar duro y respetar a los demás. No me metía en debates ni en política. Solo quería graduarme, construir cosas con mis manos y tal vez encontrar a alguien con quien compartirlo. Nos hicimos amigos casi por accidente. Una tarde, después de clase, me quedé en la cafetería revisando apuntes, y ella se sentó frente a mí sin pedir permiso. ¿Qué opinas de lo que dijo el profe sobre Kant?, me preguntó, sosteniendo un café humeante. No tenía idea de qué responder, apenas había prestado atención, pero improvisé algo, y ella se rió. Fue una risa fuerte, genuina, de esas que te hacen sentir que eres gracioso, aunque no lo seas. Desde ese día, empezamos a hablar más. Me desafiaba, me hacía pensar en cosas que nunca había considerado. Decía cosas como el mundo está diseñado para hombres como tú, Gabriel, y ni siquiera te das cuenta. Yo asentía, no porque estuviera de acuerdo, sino porque me gustaba cómo me miraba cuando lo hacía. Sara era intensa, sí, pero conmigo parecía diferente. Más suave. Me decía que yo no era como los demás, que entendía las cosas, que era un aliado en un mundo lleno de enemigos. Me sentía especial, como si ella me hubiera elegido entre una multitud de idiotas. Error fatal. Después de meses de charlas en la cafetería, de debates acalorados que terminaban en risas, una noche pasó lo inevitable. Estábamos fuera de la biblioteca, llovía a cántaros, y ella me besó. Fue como una escena de película, el agua corriendo por nuestras caras, sus manos frías en mi cuello, su voz susurrando, «Eres el único en quien confío, Gabriel». Me lo creí con todo mi ser. Pasamos de amigos a novios en semanas, y al principio, todo era perfecto. Me llevaba a manifestaciones con pancartas que no entendía del todo, me prestaba libros de autoras feministas que hojeaba solo para impresionarla, y yo, como un estúpido enamorado, pensé que estaba construyendo algo real. No tenía idea de que estaba cavando mi propia tumba, pala en mano, con una sonrisa en la cara. El primer año con Sara fue una luna de miel engañosa. Vivíamos en una burbuja donde todo parecía brillar, noches viendo documentales en su departamento, fines de semana explorando la ciudad, ella contándome sus sueños de cambiar el mundo. Pero poco a poco, las grietas empezaron a aparecer, pequeñas al principio, como telarañas en una pared que no notas hasta que es demasiado tarde. Todo comenzó con el control. Si salía con mis amigos, me bombardeaba con preguntas: ¿dónde estás? ¿Con quién? ¿Qué dijiste? Había chicas. Si no respondía a sus mensajes en 5 minutos, me llamaba llorando, diciendo que la estaba abandonando, que no me importaba su ansiedad, que era insensible a sus miedos como mujer en un mundo peligroso. Intentaba calmarla, explicarle que solo estaba jugando fútbol con Juan y los chicos, pero siempre terminaba disculpándome yo. Eres hombre, Gabriel, me decía, tienes que entender cómo me siento en un sistema que me oprime. Y yo, como idiota, tragaba el anzuelo una y otra vez. Luego vinieron los insultos. Si discrepaba con ella en algo, cualquier cosa, desde si el capitalismo era tan malo como ella decía hasta qué película ver en Netflix, me miraba con desprecio y soltaba palabras como dagas, misógino, privilegiado, opresor.
Una vez, después de una discusión sobre política donde le dije que no todo era blanco o negro, me gritó, claro, el típico hombre que no soporta que una mujer tenga voz. Me quedé callado, atónito, mientras ella seguía despotricando sobre cómo yo nunca entendería su lucha. Después, se encerró en su cuarto y no me habló por 2 días. Cuando por fin salió, actuó como si nada hubiera pasado, y yo, desesperado por mantener la paz, fingí lo mismo. El gaslighting era su arma favorita. Si le decía que sus palabras me herían, giraba todo en mi contra. ¿Yo te hiero? ¿En serio, Gabriel? ¿Y qué hay de cómo me haces sentir tú cuando no me escuchas? Me hacía dudar de mí mismo, de mis intenciones, de mi propia cordura. Cada pelea terminaba conmigo preguntándome si realmente era el monstruo que ella decía que era. Después de 1 año y medio, estaba agotado. No reconocía al tipo que veía en el espejo, ojeras, hombros caídos, una sonrisa que ya no llegaba a mis ojos. La gota que colmó el vaso fue una noche en su departamento. Discutimos porque le pedí que bajara la voz mientras me gritaba por no haber ido a una marcha con ella. «Eres un egoísta, Gabriel. No te importa nada más que tú», me chilló, a centímetros de mi cara. Perdí la paciencia y le dije, Sara. No puedo seguir así. Esto no es sano. Ella se quedó inmóvil, sus ojos brillando con algo que no supe descifrar. ¿Entonces qué? ¿Me vas a dejar?, preguntó, su voz temblando de una manera que me dio escalofríos. Sí, dije, mi voz apenas un susurro. Se acabó. Pensé que lloraría, que suplicaría. Pero no. Me miró con una calma helada y dijo, «Te vas a arrepentir de esto». No le di importancia. Pensé que era solo una amenaza vacía, el último intento de una chica dramática por tener la última palabra. Qué equivocado estaba. Terminar con Sara no fue el final de la tormenta. Fue el relámpago que anunció el huracán. Al principio, me bombardeó con mensajes, súplicas lacrimógenas a las 3 de la mañana, «Por favor, Gabriel, te necesito», insultos furiosos al mediodía, «Eres un cobarde, no mereces a nadie», promesas de cambio al anochecer, «He estado pensando, voy a ser mejor por ti». Bloqueé su número después del 3er día, pero ella no se rindió. Empezó a aparecer donde menos lo esperaba. La encontraba afuera de mi edificio, sentada en el escalón con esa mirada de cachorro abandonado. «Solo quiero hablar», decía, jugueteando con su pelo como si fuera una niña inocente. La esquivaba, murmurando excusas, pero ella insistía. Una vez la vi en la cafetería donde solía estudiar, casualmente sentada 2 mesas más allá, mirándome fijamente mientras tomaba su café. Otra vez, estaba afuera de mi clase de cálculo, esperándome con un libro en la mano como si fuera a devolvérmelo. «Solo dame 5 minutos», suplicaba. No se los di. Entonces cambió de táctica. Dejó de perseguirme físicamente y empezó a atacarme donde más dolía, mi reputación. Amigos en común comenzaron a actuar raro conmigo. Juan, mi mejor amigo desde la secundaria, me llamó una noche, «Oye, Sara estuvo hablando con nosotros. Dice que fuiste tóxico, que la usaste y la dejaste tirada». «¿Qué pasó, bro?». Intenté explicarle, pero su tono era distante. «No sé, Gabriel, suena raro que ella esté tan mal y tú tan tranquilo». Perdí a Juan esa semana. Otros amigos dejaron de invitarme a salir, respondían mis mensajes con monosílabos o simplemente me ghostearon. Me enteré por una chica del grupo que Sara había estado llorando en una fiesta, diciendo que yo la había traicionado después de prometerle el mundo. Era una mentira tan descarada que casi me reí, pero nadie más lo vio así. Lo peor llegó cuando empezó a usar sus redes sociales como arma. Publicaba indirectas que todos sabían que eran sobre mí. Hay hombres que fingen ser aliados solo para lastimarte cuando bajas la guardia. El privilegio masculino es pensar que puedes destruir a alguien y seguir como si nada. La gente empezó a mirarme raro en los pasillos de la universidad. Susurros a mi espalda, miradas de reojo, dedos señalándome como si fuera un criminal. Intenté ignorarlo, pero el daño ya estaba hecho. Y luego vino el golpe público. Estábamos en una reunión del club de debate universitario, al que ambos pertenecíamos, cuando Sara se levantó de repente, con lágrimas en los ojos, y soltó un discurso que me dejó helado. No quería decir esto,
Pero Gabriel me humilló por ser feminista, dijo, su voz temblando mientras se limpiaba las mejillas. Pensé que era diferente, pero me equivoqué. La sala se quedó en silencio, todas las miradas clavadas en mí. Intenté defenderme, eso no es cierto, Sara, tú sabes que no es cierto. Pero mi voz sonaba débil, patética, contra sus sollozos perfectamente ensayados. No tenía pruebas, pero no las necesitaba. La narrativa estaba de su lado. Esa noche, mientras caminaba a casa bajo la lluvia, sentí el peso del mundo sobre mí. No sabía que eso era solo el comienzo de mi pesadilla. Si pensaba que Sara había tocado fondo con sus indirectas y sus lágrimas de cocodrilo, estaba a punto de descubrir cuán bajo podía caer una persona cuando se alimenta del caos. Un mes después de la ruptura, mientras intentaba reconstruir mi vida y mantener la cabeza baja en la universidad, empezó a correr un rumor que me dejó sin aliento. Estaba en la biblioteca, tratando de concentrarme en un examen de física, cuando escuché a dos chicas susurrando detrás de mí, ¿sabías que Sara está embarazada? Dicen que Gabriel la dejó cuando se enteró. Sentí como si alguien me hubiera golpeado en el estómago con un bate. Me giré, incrédulo, y una de ellas me miró con desprecio antes de apartar la vista. No podía ser verdad. Nunca habíamos tenido relaciones, Sara siempre decía que no estaba lista, que necesitaba confiar plenamente antes de dar ese paso. Así que supe, en ese instante, que era una mentira. Pero saberlo no detuvo el infierno que estaba por desatarse. Intenté confrontarla. La encontré en el campus, cerca de la Facultad de Sociología, rodeada de sus amigas como si fueran su guardia personal. Sara, tenemos que hablar, le dije, mi voz temblando de rabia y miedo. Ella me miró con esos ojos fríos que empezaba a reconocer demasiado bien y sonrió. ¿De qué, Gabriel? ¿De cómo me abandonaste? Sus amigas me fulminaron con la mirada, y una murmuró algo sobre hombres basura. Perdí la paciencia. Para con esto. Sabes que no es verdad. No hay ningún embarazo. Ella se rió, una risa cortante como vidrio roto, y dijo, pruébalo. Luego se dio la vuelta y se fue, dejándome ahí, temblando, mientras el rumor se esparcía como fuego en gasolina. En cuestión de días, mi vida social se derrumbó por completo. El rumor llegó a mis amigos, o a los que quedaban, y uno por uno me dieron la espalda. Juan, que ya estaba dudando de mí, me mandó un mensaje, no sé qué creer, pero esto suena mal, Gabriel. Un hijo es algo serio. Intenté explicarle, pero me bloqueó antes de que pudiera terminar. Otros simplemente dejaron de responder. En redes sociales, Sara no decía nada directamente, pero sus publicaciones eran puñales disfrazados de poesía. Algunas personas te prometen amor y luego te dejan sola con las consecuencias. La gente comentaba cosas como, qué fuerte, qué valiente eres y los hombres no cambian. Nadie me preguntó mi versión. Nadie dudó de ella. Y entonces vino el golpe que casi me mata. Mi familia se enteró. Mi madre me llamó una tarde, su voz quebrada por el llanto. ¿Cómo pudiste, Gabriel? ¿Cómo pudiste abandonarla así, con un bebé en camino? Intenté hablar, pero ella no me dejó. Sara nos llamó. Está destrozada. ¿En qué te convertiste? Mi padre fue peor. Cuando marqué su número, contestó con un gruñido, eres una vergüenza para esta familia. No me llames hasta que arregles esto. Colgó antes de que pudiera decir una palabra. Mis hermanos menores, que alguna vez me veían como su héroe, dejaron de contestarme. Sara los había contactado a todos, llorando, diciendo que estaba sola y asustada, que yo la había acusado y desechado. Era una mentira tan monstruosa que apenas podía procesarla, pero mi familia se lo tragó entero. Pensé que no podía empeorar. Me equivocaba. Una semana después, Sara fue a la universidad y soltó la bomba final. Frente a un grupo de estudiantes en el comedor, con lágrimas teatrales corriendo por su cara, dijo que yo la había agredido cuando intentó hablar del bebé. No había pruebas, ni testigos, ni un maldito rasguño en ella, pero no importó. La palabra de una mujer vulnerable pesaba más que mi verdad. Esa noche, mientras caminaba solo por el campus, escuché a alguien susurrar misógino a mi espalda. Mi mundo se estaba desmoronando, y no tenía idea de cómo detenerlo.
No hay manera de describir lo que se siente ver tu vida desvanecerse como arena entre tus dedos. Después de las acusaciones de Sara, la universidad abrió una investigación. Me citaron a una reunión con el comité disciplinario, un grupo de profesores y administradores que me miraban como si ya hubieran decidido mi culpa. Llevé todo lo que pude, capturas de mensajes donde Sara me manipulaba, testimonios de compañeros que sabían que nuestra relación nunca llegó tan lejos como para un embarazo. Esto es una mentira, les dije, mi voz temblando mientras extendía las pruebas sobre la mesa. Pero no querían escuchar. Una profesora, con el pelo gris y una expresión dura, me cortó: tenemos que proteger a las víctimas, señor Morales. Las acusaciones de este tipo son serias. No importaba que yo fuera la víctima real. En 2 semanas, recibí un correo formal, expulsado por conducta inapropiada que viola el código de honor. Mi sueño de ser ingeniero, años de esfuerzo, noches sin dormir estudiando ecuaciones y planos, todo se evaporó en un instante. Mi familia fue el siguiente golpe. Mi madre me llamó una última vez, su voz apenas audible entre sollozos. No puedo mirarte a la cara sabiendo que abandonaste a tu hijo, Gabriel. No sé quién eres. Colgó antes de que pudiera responder. Mi padre ni siquiera me dio la oportunidad de hablar. No vuelvas a casa hasta que asumas tu responsabilidad, me dijo en un mensaje seco. Mis hermanos me bloquearon en todas partes. Me quedé solo, con una mochila vieja, un par de cientos de pesos en el bolsillo y ninguna idea de qué hacer. Mis padres me echaron oficialmente esa noche, cambiando la cerradura de la casa donde crecí. Terminé durmiendo en un parque, bajo un árbol que apenas me protegía de la lluvia, mirando las estrellas y preguntándome cómo demonios había llegado ahí. La depresión me golpeó como un tsunami. No comía a menos que el hambre me obligara, no dormía más de 2 horas seguidas, apenas respiraba entre el peso que llevaba en el pecho. Pasé semanas vagando por la ciudad, quedándome en hostales baratos cuando podía juntar algo de dinero, trabajando en empleos basura, lavando platos, cargando cajas, que apenas me daban para un taco y una coca. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Sara, esa sonrisa sádica que me perseguía como un fantasma. Pensé en rendirme más veces de las que quiero admitir. Una noche, sentado en un callejón con una botella de agua sucia que apenas podía pagar, miré un puente y me pregunté cuánto dolería saltar. No lo hice, pero estuve cerca. Demasiado cerca. No sé cómo la vida decide cuándo darte una mano después de aplastarte, pero justo cuando estaba en el fondo del pozo, apareció Raquel. La conocí en un comedor comunitario donde me ofrecía lavar platos a cambio de un plato de sopa. Estaba tan roto que ni siquiera levanté la vista cuando me trajeron la comida, pero entonces escuché una voz suave: ¿necesitas un café o un amigo? Porque puedo darte ambos. Alcé los ojos y ahí estaba ella, 24 años, cabello castaño recogido en una coleta desordenada, ojos cálidos que no juzgaban. Raquel era voluntaria y, una de esas personas que irradian bondad sin esfuerzo. No sé qué vio en mí, un tipo demacrado, con ojeras profundas, ropa sucia y el alma en pedazos, pero se sentó frente a mí y esperó. No confié en ella al principio. Después de Sara, no confiaba en nadie. Le gruñí algo como «estoy bien» y seguí comiendo, pero ella no se movió. «No pareces bien», dijo, sin una pizca de lástima, solo curiosidad honesta. Algo en su tono me rompió. Antes de darme cuenta, estaba hablando, las palabras saliendo como un río que no podía detener. Le conté todo: Sara, las mentiras, el embarazo falso, la agresión inventada, cómo perdí mi familia, mi carrera, mi dignidad. Lloré mientras hablaba, lágrimas cayendo en la sopa fría, esperando que ella se levantara y se fuera como todos los demás. Pero no lo hizo. Me miró a los ojos y dijo: «Eso no define quién eres, Gabriel. Lo que importa es lo que hagas ahora». Raquel me dio un lugar donde quedarme, un sofá viejo en su pequeño departamento lleno de libros y plantas, y me ayudó a encontrar un trabajo en una ferretería cercana. No era mucho, pero era un comienzo. Día tras día, ella me sacaba del agujero. Me hacía reír con sus chistes tontos, me enseñaba a cocinar algo más que arroz quemado, me escuchaba cuando el pasado me golpeaba en medio de la noche. Poco a poco, empecé a reconstruirme. No fue un amor de película, no al principio. Fue lento, tranquilo, real. Una noche, mientras veíamos una película en su sofá, me tomó la mano y no la soltó.
Me enamoré de ella sin darme cuenta, y por primera vez en años, sentí que tenía un futuro. Pero el pasado, como un lobo hambriento, estaba esperando para volver a morder. Habían pasado 3 años desde que toqué fondo, 3 años desde que Sara me dejó en ruinas y Raquel me levantó del polvo. A los 25, mi vida era diferente, más tranquila, pero mía otra vez. Trabajaba como ayudante en una ferretería, vivía con Raquel en un apartamento modesto con paredes llenas de fotos y recuerdos nuevos, y por fin sentía que el peso del pasado se desvanecía. Pensé que había dejado a Sara atrás, que era solo un eco lejano en mi mente, un mal sueño que se diluye con el amanecer. Hasta que una tarde, mientras compraba pan en la tiendita de la esquina, la vi. Estaba parada frente a mi edificio, inmóvil como una estatua, con el pelo morado desvaído y una chaqueta raída que colgaba de sus hombros. El tiempo no la había tratado bien, ojeras marcadas, piel pálida, una sombra de la chica vibrante que una vez conocí. Pero sus ojos, esos ojos fríos y calculadores, eran los mismos. «Hola, Gabriel», dijo, su voz rasposa pero cargada de esa falsa dulzura que solía usar para manipularme. Mi corazón se detuvo. El pan se me cayó de las manos, rodando por la acera, y me quedé ahí, congelado, como un ciervo frente a los faros de un camión. «¿Qué quieres?», logré balbucear, mi garganta seca como papel de lija. Ella dio un paso hacia mí, y juro que sentí el aire volverse más pesado. «Solo quiero hablar», dijo, torciendo los labios en una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿He cambiado, Gabriel? He estado pensando mucho en lo que pasó, en lo que te hice. Quiero arreglar las cosas». No le creí ni por un segundo. Cada palabra sonaba ensayada, como un guión que había practicado frente al espejo. Quería correr, gritarle que se fuera, pero mis pies estaban clavados al suelo. Antes de que pudiera responder, se acercó más, su mano rozando mi brazo. «Por favor, dame una oportunidad», susurró. Me aparté como si me hubiera quemado, murmuré un «déjame en paz» y subí corriendo las escaleras a mi apartamento, cerrando la puerta con doble llave. Esa noche, mi teléfono empezó a sonar. Primero fue mi madre. «Gabriel, Sara nos llamó», dijo, su voz temblando de emoción. «Está arrepentida, hijo. Dice que cometió errores, pero que quiere hacer las paces. Escúchala, por favor». Luego mi padre, más seco pero igual de insistente, nos contactó hoy. «Parece sincera. No seas tan duro». Uno por uno, amigos que no me hablaban en años, Juan incluido, me mandaron mensajes: «Sara dice que te extraña, dale una chance, bro, todos merecen redención». No podía creerlo. Después de todo lo que me hizo, ¿tenía el descaro de volver y arrastrar a mi familia con ella? Raquel me encontró temblando en el sofá, el teléfono en la mano, y me abrazó. «No tienes que hacer nada que no quieras», me dijo, su voz como un ancla en la tormenta. Pero el daño estaba hecho. Sara había vuelto, y con ella, el miedo de perderlo todo otra vez. Sara no se rindió después de ese encuentro. Empezó a aparecer como un espectro que se niega a desvanecerse. La veía en la ferretería donde trabajaba, entrando casualmente a comprar clavos o pintura, siempre con una sonrisa tímida y un «solo quería verte, Gabriel». Mis compañeros, que no sabían toda la historia, empezaron a hacer bromas: «Oye, esa chica morada no te quita los ojos de encima». Yo sonreía por fuera, pero por dentro estaba gritando. Una vez se acercó al mostrador y, frente a mi jefe, dijo en voz baja: «Siento mucho lo de antes, Gabriel. No sabes cuánto me arrepiento». Mi jefe me dio una palmada en la espalda después y dijo: «Parece buena chica, dale una oportunidad». Quería vomitar. En redes sociales, empezó a tejer su telaraña otra vez. Publicaba cosas como: «A veces el pasado regresa para sanar, no para herir», o «Todos merecemos perdón, incluso los que fallamos». Etiquetaba a mi familia, a viejos amigos, a cualquiera que pudiera presionarme. Mi madre me llamó una noche, llorando: «Solo escúchala, Gabriel. Ha cambiado». Me dijo que está en terapia, que se siente mal por lo que pasó. Mi padre me escribió una carta, una maldita carta escrita a mano, diciendo: «Si no la perdonas, eres igual de cruel que ella. Sé hombre y enfréntalo». Me estaban destrozando de nuevo, y ni siquiera lo veían. Cada palabra era un cuchillo que Sara blandía a través de ellos, y yo era el blanco perfecto.
Lo peor fue cuando empezó a seguirme. Una noche, saliendo de la ferretería, la vi a media cuadra, caminando detrás de mí con las manos en los bolsillos. Aceleré el paso, mi corazón latiendo tan fuerte que lo sentía en los oídos, pero ella no se detenía. Miraba por encima del hombro y ahí estaba, su figura recortada contra las luces de la calle, acercándose. Corrí a casa, cerré la puerta y me derrumbé en el suelo, hiperventilando. Raquel me encontró así, temblando como hoja, las manos apretadas contra el pecho. No puedo respirar, jadeé. Me abrazó, susurrando palabras tranquilas hasta que el aire volvió a mis pulmones. Pero el terror no se fue. Esa noche soñé con Sara, su cara distorsionada, riendo mientras todo lo que amaba se desmoronaba otra vez. No podía escapar. Cada día era una nueva emboscada, un mensaje de mi familia, una publicación suya, una mirada furtiva en la calle. Mi ansiedad estaba por las nubes, no dormía, apenas comía, y el trabajo se volvió un campo minado donde temía verla aparecer. Una tarde, mientras cortaba madera en la ferretería, tuve un ataque de pánico tan fuerte que dejé caer la sierra y me encerré en el baño, jadeando, convencido de que ella estaba afuera esperándome. Raquel me recogió esa noche, sus ojos llenos de preocupación. Me sentó en el sofá, me tomó las manos y me miró fijamente. ¿Quieres huir o quieres pelear?, preguntó, su voz firme pero suave. Me quedé en silencio, el eco de sus palabras rebotando en mi cabeza. Había pasado años corriendo, escondiéndome, dejando que Sara ganara. Pero ya no más. Quiero pelear, dije, mi voz ronca pero decidida. Y así empezó todo. Los días siguientes fueron un torbellino de caos interno. Cada vez que mi teléfono vibraba, era alguien pidiéndome que perdonara a Sara. Mi madre me mandó un audio llorando: hijo, no seas tan duro, ella solo quiere cerrar heridas. Mi padre me llamó desde el trabajo, su tono cortante: si no hablas con ella, no esperes que te reciba en casa otra vez. Incluso Juan, después de años de silencio, me escribió: todos cometemos errores, Gabriel. Dale una chance. Era como si Sara hubiera hipnotizado a todos, como si sus lágrimas falsas fueran un hechizo que los cegaba a la verdad. Pero yo sabía quién era ella. Lo sabía mejor que nadie. La ansiedad me consumía. No podía cerrar los ojos sin verla en mi mente, esa sonrisa venenosa grabada en mi cerebro. Dormía a ratos, despertando con sudores fríos, el corazón acelerado como si estuviera huyendo de un monstruo. En el trabajo, cometía errores estúpidos, cortaba mal las tablas, olvidaba los pedidos, y mi jefe empezó a mirarme raro. En casa, Raquel intentaba mantenerme a flote, cocinando mi comida favorita, poniéndome música suave, pero yo estaba atrapado en mi cabeza. Una noche, mientras lavaba platos, rompí un vaso sin querer y me quedé mirando los pedazos, temblando, preguntándome si así terminaría yo otra vez, roto, irreparable. Raquel fue mi salvación. Una tarde, después de otro día de mensajes y sombras, me sentó en la mesa de la cocina con una taza de té que no toqué. Gabriel, mírame, dijo, su voz cortando el silencio como un faro en la niebla. Ella no tiene poder sobre ti a menos que se lo des. Lo que te hizo fue horrible, pero estás aquí. Sobreviviste. Ahora tienes que decidir qué hacer con eso. Sus palabras se clavaron en mí, despertando algo que había estado dormido demasiado tiempo. Pasé esa noche revisando mi pasado, cada mentira, cada manipulación, cada noche que pasé en la calle por culpa de Sara. No estaba solo en esto, ella había arruinado mi vida, pero yo podía detenerla. Me senté con Raquel hasta el amanecer, hablando, llorando, planeando. No voy a huir más, le dije, mi voz firme por primera vez en semanas. Voy a hacer que pague. Ella sonrió, no con alegría, sino con una mezcla de orgullo y determinación. Entonces hagámoslo bien, respondió. Y así, en esa mesa llena de migajas y tazas vacías, nació el plan. Esta vez, no sería la víctima. Esta vez, Sara caería. Decidir pelear fue como encender una chispa en un cuarto lleno de gasolina. Por primera vez en años, no me sentía como una sombra de mí mismo, no era el tipo roto que Sara había dejado atrás. Tenía un propósito, una misión, y con Raquel a mi lado, sabía que podía hacerlo. Nos sentamos en la mesa de la cocina esa madrugada, con una libreta rayada y un par de cafés que se enfriaron mientras hablábamos.
Si vamos a hacer esto, tiene que ser perfecto, dijo Raquel, sus ojos brillando con una mezcla de determinación y cautela. Ella es astuta, Gabriel. No podemos darle espacio para girarlo en nuestra contra. Asentí, mi mente acelerada, repasando cada pedazo de mi pasado con Sara, buscando las grietas donde pudiera clavar el cuchillo. Empecé por lo básico, las pruebas. Revisé mi teléfono viejo, un cacharro que apenas usaba pero que guardaba como un relicario de mi vida anterior. Ahí estaban, enterrados entre mensajes de amigos que ya no tenía y notas de clase, los textos de Sara. No los había borrado todos, no sé por qué, quizá miedo, quizá nostalgia, y ahora eran oro puro. Encontré uno de meses antes de la ruptura. A veces tengo que exagerar para que me escuchen, Gabriel, tú no entiendes cómo es ser mujer. Otro, después de una pelea, si no estás conmigo, estás contra mí, y lo voy a hacer saber. Eran confesiones veladas, no lo suficiente para hundirla sola, pero un punto de partida. Saqué capturas, las imprimí, las puse en una carpeta como si fuera un detective en una película noir. Luego contacté a viejos conocidos. Fue humillante, pero necesario. Llamé a compañeros del club de debate, a amigos que se habían alejado, a cualquiera que hubiera visto a Sara en acción. La mayoría me colgó o me ignoró, pero algunos escucharon. Un chico llamado Marcos que siempre había sido callado pero observador, me dijo, siempre sospeché que lo del embarazo era falso. Nunca mostró una prueba, ni un ultrasonido, nada. Y como te miraba después, no sé, algo no cuadraba. Me mandó un audio de WhatsApp con su testimonio, su voz vacilante pero clara. Otra chica, Ana, que había estado en el grupo de sociología con Sara, me pasó capturas de publicaciones viejas donde Sara se contradecía, un día llorando por el bebé que perdió, otro diciendo que nunca quiso ser madre. Era un rompecabezas, y pieza por pieza, lo estaba armando. Entonces vino la revelación que lo cambió todo. Mientras buscaba en redes sociales, encontré un hilo antiguo en un foro de la universidad. Alguien, anónimo, había escrito sobre una chica que destrozó a su ex con mentiras sobre abuso y abandono. Los detalles eran demasiado familiares, pelo morado, discurso feminista, lágrimas a pedido. Contacté al usuario por mensaje privado, y tras días de silencio, respondió. Era un tipo llamado Daniel, un ex de Sara de antes que yo. Me contó su historia, ella lo acusó de cosas parecidas, lo aisló de su círculo, lo dejó en la ruina emocional. No fui el único, me dijo. Después de ti, hubo otro tipo en su trabajo. La despidieron cuando él la denunció, pero nadie le creyó del todo. Sara no era solo una mentirosa, era un patrón, una depredadora que vivía de destruir vidas. Fui con un abogado, un amigo de Raquel llamado Luis que trabajaba en casos civiles. Le llevé la carpeta, mensajes, testimonios, capturas, el audio de Marcos. Se ajustó las gafas, hojeó todo con calma y luego me miró. Esto es difamación pura, Gabriel. Podemos demandarla por daño moral y económico, pero necesitas algo irrefutable, algo que no pueda negar. Ahí nació la idea. No bastaba con exponerla, tenía que hacer que se delatara sola. Vamos a grabarla, dije, mi voz firme por primera vez en días. Raquel asintió, y Luis nos dio el visto bueno. En nuestro estado, grabar con consentimiento de una parte era legal. Planeamos una trampa. La enfrentaría, la haría hablar, y dejaría que su ego la hundiera. Era arriesgado, pero estaba listo. Por primera vez, el cazador sería cazado. Le mandé un mensaje a Sara desde mi teléfono viejo, el que apenas usaba. Quiero hablar. En persona. Solo nosotros. Mi mano temblaba mientras escribía, pero apreté enviar antes de arrepentirme. Respondió en minutos, como si hubiera estado esperando, sabía que entrarías en razón. ¿Dónde y cuándo? Quedamos en un café tranquilo a unas cuadras de mi apartamento, un lugar público pero discreto, con mesas separadas y ruido suficiente para cubrir una conversación. Raquel me ayudó a preparar todo, un micrófono pequeño, del tamaño de un botón, pegado dentro de mi chaqueta, conectado a mi teléfono. Probamos la calidad 3 veces, asegurándonos de que cada palabra se grabara cristalina. Sé frío, pero no demasiado, me dijo ella, ajustándome el cuello. Déjala pensar que está ganando. Asentí, mi corazón latiendo como tambor,
pero con una calma extraña asentándose en mis huesos. Sara llegó puntual, vestida con una sudadera gris que la hacía parecer más pequeña, más frágil. Era una actuación, y yo lo sabía. Se sentó frente a mí, sus manos jugueteando con un servilletero, y sonrió. Sabía que volverías a mí, Gabriel, dijo, intentando tomar mi mano sobre la mesa. La aparté con un movimiento seco. No estoy aquí para perdonarte, dije, mi voz baja pero firme. Quiero la verdad. ¿Por qué me hiciste esto? Al principio, esquivó como siempre. No sé de qué hablas, dijo, sus ojos llenándose de lágrimas. Solo quería que volviéramos, que fuéramos felices. Pero yo conocía sus trucos. La presioné, frío, calculador, como un ajedrecista moviendo sus piezas. ¿Entonces por qué el embarazo, Sara? Sabes que nunca pasó nada entre nosotros. ¿Por qué inventarlo? Ella se rió, un sonido nervioso que cortó el aire. Oh, por favor, Gabriel, fue tan fácil. Todos te odiaban de todas formas, solo les di una razón. Mi sangre se heló, pero mantuve la calma, el micrófono zumbando contra mi pecho. Seguí pinchando. ¿Y lo de la agresión? ¿También lo inventaste? Se inclinó hacia mí, sus ojos brillando con esa arrogancia que había olvidado cuánto odiaba, y susurró, claro que sí. Eras tan débil, tan patético. Nadie dudó de mí. La universidad, tu familia, todos se lo tragaron porque yo era la víctima perfecta. Hizo una pausa, sonriendo como si estuviera orgullosa de su obra. ¿Sabes lo fácil que es hacer que te odien? Solo hay que apretar los botones correctos. Lo tenía. Cada palabra grabada, cada confesión como un clavo en su ataúd. Me levanté, tiré un billete sobre la mesa y dije, gracias, Sara. Eso es todo lo que necesitaba. Su cara cambió en un instante, de la arrogancia al pánico. ¿Qué? ¿Qué hiciste?, gritó mientras me alejaba. No miré atrás, pero la escuché llamándome, su voz quebrándose en la distancia. Esa noche, con Raquel a mi lado, subí el audio a una cuenta anónima en Twitter. Lo titulé, La verdad sobre Sara, la mentirosa que me destruyó. Etiqueté a mi familia, a Juan, a la universidad, a cualquiera que hubiera creído sus cuentos. Incluí un resumen, esto es lo que realmente pasó. Juzguen ustedes. En horas, se volvió viral. Los comentarios explotaron, qué enferma, esto es increíble, Gabriel, lo siento mucho. Mi madre me llamó llorando, mi padre dejó un mensaje tartamudeando disculpas, Juan me escribió, fui un idiota, perdóname. Pero Sara. Sara intentó defenderse, tuiteando excusas y más lágrimas, pero nadie le creyó esta vez. Su castillo de mentiras se derrumbó, y yo sostuve el martillo. Con el audio como prueba, Luis presentó una demanda por difamación y daño moral. El caso fue un circo mediático. Periodistas locales cubrieron la historia, titulares gritando, mujer expuesta por falsas acusaciones enfrenta juicio. Sara se presentó en la corte con un abogado de oficio, su cara pálida y sus manos temblando mientras el juez escuchaba la grabación. No había escapatoria. Perdió todo, su credibilidad, sus seguidores, incluso el trabajo que había conseguido como consultora de equidad. La sentenciaron a una multa que no podía pagar y a servicio comunitario, pero el verdadero castigo fue social. La gente que una vez la aplaudió ahora la evitaba como plaga. La universidad me contactó una semana después, ofreciendo una disculpa pública y la chance de retomar mi carrera. Lamentamos el mal manejo de su caso, decía el correo. Lo leí y lo borré. No necesitaba su validación, no después de cómo me abandonaron. Mi familia intentó volver a mi vida también. Mi madre llegó al apartamento un día, llorando, abrazándome, no sabíamos, hijo, perdónanos. Mi padre me llamó, su voz quebrada, fui un estúpido, Gabriel. Déjame arreglarlo. Mis hermanos me mandaron mensajes, tímidos, pidiéndome volver a conectar. Pero no pude mirarlos igual. Me habían dado la espalda cuando más los necesitaba, y aunque entendía su confusión, el dolor era una cicatriz que no se borra. Necesito tiempo, les dije. Tal vez para siempre. Raquel fue mi roca en todo esto. Me apoyó en cada paso, desde las noches planeando hasta las mañanas después del juicio,
cuando me despertaba temblando por pesadillas que ya no podían tocarme. Con ella, empecé a construir algo nuevo, algo que Sara nunca podría alcanzar. Su caída fue mi redención, y por primera vez, no sentí culpa al verla desmoronarse. Solo alivio. Después del juicio, pensé que por fin podría respirar. Habían pasado meses desde que el audio de Sara se volvió viral, desde que su fachada de víctima perfecta se derrumbó como un castillo de naipes bajo un vendaval. La demanda me dio una compensación modesta, no suficiente para recuperar los años perdidos, pero sí para empezar de cero, y la sentencia la dejó con una multa que no podía pagar y horas de servicio comunitario que, según rumores, cumplía con la cabeza gacha en un comedor municipal. Su nombre estaba manchado, las redes sociales, que alguna vez fueron su campo de batalla, ahora eran su prisión. La gente que la había aplaudido como una heroína la evitaba, sus publicaciones apenas conseguían likes, y los pocos comentarios que recibía eran insultos o burlas. Había ganado. O eso creía. Raquel y yo decidimos mudarnos. No queríamos seguir en una ciudad donde cada esquina me recordaba el infierno que había vivido. Encontramos un pueblo pequeño a unas horas de distancia, un lugar con calles empedradas, casas de adobe y aire limpio que no olía a recuerdos podridos. Conseguí un trabajo en una carpintería local, nada glamoroso, pero me dejaba trabajar con mis manos, construir cosas en lugar de destruirlas. Raquel empezó a dar clases en una escuela primaria, y juntos alquilamos una casita con un patio trasero donde plantamos flores y un limonero que juramos cuidar como si fuera nuestro hijo. Era una vida simple, pero nuestra. Por las noches, cocinábamos juntos, veíamos películas en una tele vieja que chisgueteaba, y dormíamos abrazados sin que el pasado me despertara sudando. Por primera vez en años, sentí paz. Pero el destino, o tal vez el karma, tenía un último giro guardado para mí. Un año después del juicio, mientras el sol se ponía detrás de las montañas y el aire olía a tierra mojada por una lluvia reciente, alguien tocó la puerta. Estaba en la cocina, cortando cebollas para una salsa que Raquel quería probar, cuando escuché el golpe seco contra la madera. «Voy yo», grité, limpiándome las manos en un trapo. Abrí la puerta sin pensar, esperando al vecino que a veces nos pedía sal o a algún vendedor ambulante. Pero no era ninguno de ellos. Era ella. ¿Sí? Estaba irreconocible, pero a la vez tan familiar que mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Dio un paso atrás cuando me vio, como si temiera que la golpeara, y por un segundo me quedé paralizado. Su pelo morado estaba deslavado, un gris sucio que colgaba en mechones desiguales alrededor de su cara. Las ojeras eran tan profundas que parecía no haber dormido en meses, y su ropa, una sudadera gastada y jeans rotos, colgaba de un cuerpo que se veía frágil, casi roto. Pero sus ojos seguían siendo los mismos, fríos, brillantes, buscando algo que agarrar. «Gabriel», dijo, su voz apenas un susurro ronco. «Por favor, escúchame». Mi primer instinto fue cerrar la puerta, girar la llave y fingir que no estaba ahí. Pero algo me detuvo. Tal vez curiosidad, tal vez el deseo de verla arrastrarse. «¿Qué haces aquí?», pregunté, mi tono duro como piedra. Ella levantó las manos, temblando, como si se rindiera. «No tengo a nadie», dijo, y su voz se quebró, pero no lloró. «Perdí todo. Mi familia no me habla, mis amigos se fueron, no consigo trabajo. Estoy viviendo en un cuarto rentado que apenas puedo pagar. Yo, lo siento, Gabriel. Siento todo lo que te hice». Hizo una pausa, tragando saliva. «Solo quiero una segunda oportunidad. No contigo, no como pareja, pero, no sé, como personas. Por favor». Me quedé mirándola, el aire atrapado en mi pecho. Ahí estaba, la mujer que había destrozado mi vida, la que me dejó sin familia, sin hogar, sin nada más que un eco de quien fui, rogándome por misericordia. Hace años, habría sentido lástima. Habría dudado, habría querido creer que la gente puede cambiar. Pero ya no era ese Gabriel. La miré, y en lugar de compasión, sentí un desprecio tan puro que casi me sorprendió. «Tú no sientes nada», dije, mi voz baja pero afilada como un cuchillo. «Esto no es arrepentimiento. Esto es desesperación. Viniste porque no tienes a nadie más a quien manipular, porque tu juego se acabó y ahora estás sola con las consecuencias». Ella abrió la boca para protestar, pero la corté.
Cada lágrima que derramé por tus mentiras, cada noche que pasé en la calle, cada amigo que perdí, cada pedazo de mi vida que arrancaste, ahora lo pagarás tú. Di un paso hacia ella, mi sombra cayendo sobre su figura encogida. No te debo nada, Sara. Ni perdón, ni una segunda oportunidad, ni una maldita palabra más. Sus ojos se abrieron, brillantes con algo entre miedo y rabia, pero no dijo nada. Dio un paso atrás, tambaleándose, y por fin las lágrimas vinieron, corriendo por su cara en silencio. No me moví. No sentí nada más que el peso de mi propia liberación. Raquel apareció detrás de mí, su mano cálida en mi hombro. Gabriel, ¿está todo bien?, preguntó, su voz suave pero firme. Miré a Sara una última vez, su figura patética recortada contra el atardecer, y asentí. Sí, dije. Todo está bien. Cerré la puerta, el sonido del pestillo resonando como un disparo final, y escuché sus sollozos apagados del otro lado. No abrí otra vez. No miré por la ventana. Me giré hacia Raquel, que me esperaba con una sonrisa pequeña pero real, y supe que por fin era libre. Esa fue la última vez que vi a Sara. No sé qué pasó con ella después, si se hundió más o encontró una manera de levantarse. No me importa. Esa noche, después de cerrar la puerta, Raquel y yo terminamos de hacer la cena en silencio, un silencio cómodo que no necesitaba palabras. Comimos en el patio, bajo las estrellas, el limonero balanceándose con la brisa. «¿Estás bien, verdad?», me preguntó ella, su mano buscando la mía sobre la mesa. La apreté fuerte y sonreí. «Más que bien», dije. Y era verdad. Han pasado meses desde entonces. La carpintería me ofreció un ascenso, y ahora diseños muebles que la gente compra con sonrisas en la cara. Raquel y yo ahorramos para una casa más grande, una con espacio para un taller y tal vez un perro. Mi familia sigue intentando acercarse, cartas, mensajes, una visita sorpresa de mi madre que terminé cortando después de 10 minutos, pero no estoy listo. Tal vez nunca lo esté. Ellos eligieron a Sara sobre mí una vez, y aunque entiendo el porqué, no puedo borrar el dolor. Mi verdadera familia está aquí, en este pueblo, con la mujer que me salvó cuando no tenía nada más que ofrecerme. A veces, en las noches tranquilas, pienso en Sara. No con odio, no con rencor, sino con una especie de distancia fría. Ella fue el huracán que me arrancó todo, pero también el fuego que me obligó a forjarme de nuevo. No la perdono, no la excuso, pero ya no la necesito para definirme. Cada lágrima que derramé, cada pedazo de mí que ella rompió, lo recuperé con mis propias manos. Y mientras ella paga el precio de sus mentiras, yo sigo adelante, cerrando para siempre ese capítulo de mi vida. Y hasta aquí la historia de hoy. Si te ha gustado, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Así siempre serás el primero en enterarte cuando subamos una nueva historia. Déjame tu comentario, me encantaría saber tu opinión. Nos vemos en el siguiente vídeo.